Y si me regala entonces sobre sus pies un momentito más, quiero leer la palabra del Señor. Vaya al Evangelio de Lucas, capítulo 22. Evangelio de Lucas. Aleluya, capítulo 22, ¿lo tiene ahí, amado? Versículo 31 en adelante. Vamos a estar dando lectura a 4 versículos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Señor, te doy gracias por tu palabra, es viva, eficaz y no retorna atrás vacía. Ella hace aquello para lo que tú le envías. Permite que podamos asimilarla, que pueda impactarnos y que salgamos edificados. Pero que toda la gloria será para ti, Señor. Amén. Puede sentarse. Permítame sencillamente no comenzar repasando un poco la semana pasada en la noche. Tuvimos una campaña en el fin de semana, aún así por la noche, pues gozándonos de la palabra que se había dado, gozándonos incluso de esa mañana pasada donde Dios nos decía que sus ojos están mirando el embrión, algo que por definición no tiene forma, decía la predicadora, y a mí eso me impactó escucharlo, porque no importa cómo yo me sienta, si tenga o no tenga norte, si tenga o no tenga sur, si sepa para dónde caminar, si sepa dónde tengo la cabeza, dónde tengo los pies, el Señor sencillamente me estaba diciendo: yo te estoy mirando. Y yo comencé a añadir ciertos detalles, porque la Biblia dice que el Señor me está mirando, pero dice la Biblia que Él mira buscando a quien bendecir. Entonces Él no me está mirando para señalarme que mis pies están para un lado y mi cabeza está para otra. Sencillamente Él me está mirando para bendecirme. A veces nosotros nos decepcionamos, nos desilusionamos cuando venimos al Señor y no tenemos como que, Señor, un norte y no te puedo ofrecer, pero a Dios no le interesa. Sencillamente, si usted le da o no le da, Él lo que quiere es que usted le corresponda a su amor. Y eso me daba pie para el mensaje de la noche, porque en la noche quería hablar de un amor sin igual. Quería hablar de un amor que traspasa los límites. El amor que Jesucristo profesó sobre nosotros, ¿cuál es? No fue cualquier amor, no fue un amor de intelecto, no fue el amor de lo que pueda hacer, tú me das, yo te doy, no. Fue un amor que traspasó los límites, dando así su vida por nosotros. Cuando usted llegue a ese amor, usted entonces empieza a conocer al Señor. Realmente usted comienza a tener intimidad con el Señor. Y yo quería traer un conflicto. El conflicto de nuestra santidad, el conflicto de nuestro raciocinio, el conflicto de nuestros conceptos, de lo que nosotros pensamos que es amor y de lo que pensamos que es servir al Señor. ¿En qué lo traje plasmado? ¿Cómo lo traje plasmado a la Biblia? Recurro a la experiencia de una mujer que entra sin permiso a una casa y tiene una experiencia con el Señor. Vuelvo al principio de la historia. Me remonté a la casa de Simón. La Biblia me plantea que esa casa de Simón es Simón el leproso. Pero más adelante en Lucas me dice que es Simón el fariseo. Si era Simón el leproso y está en su casa, es porque ocurrió un milagro en su vida. De alguna manera había tenido un encuentro con Jesucristo. Nadie había sido sanado de la lepra antes. Luego de la experiencia
de Naamán al general sirio. Pero la Biblia me habla de un leproso en tiempos de Jesús, que sabiendo que Jesús andaba por la aldea, que él pues pudiera estar escondiéndose en la cueva que estaba cerca de él, dice que le salió al encuentro a Jesús y ¿qué hizo? Se postró diciéndole, Señor, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dijo que sí, quiero ser sano. Así que los escritores, los estudiosos no dudan en que sea este señor que entonces puede regresar a su casa luego, siendo fariseo, de cumplir con los votos que le correspondían a ese milagro. ¿Y por qué yo traté de explicar este asunto del amor a través de él? Porque este hombre, recibiendo el milagro, cuando Jesús llega a su casa, cuentan las tres historias que no se le da agua al maestro para limpiar sus pies, tampoco se le da aceite para ungir su cabeza. Él sencillamente le correspondió como él entendía que debía corresponderle. De repente entró la mujer, me la imagino sin pedir permiso, me la imagino con un norte, habrá tropezado con los esclavos, habrá tropezado con alguien de la casa y llega hasta donde está el maestro. Y ella se postra, rompe un perfume y unge al maestro. Hay una frase. ¿Cuál es la frase? La frase dice, oye, no la molestéis porque buena obra me ha hecho. Y ese era el tema. Buena obra. Qué hermoso es poder escuchar a Dios decirme que he hecho algo bueno. Pero para que esa expresión llegue, tenemos que volver a lo que hizo esa mujer. Esa mujer, a punto de ser que quizás apedreada ahí mismo por entrar a casa de un fariseo, sencillamente no escatimó. Dice otros evangelios que esta mujer era pecadora. Y no debo de olvidar entonces la experiencia que se le dice a Simón. Simón, ¿quién ama más? ¿Al que poco se le perdona o al que mucho? Y ahí es que se le explica, entré a tu casa, no me bendices. Sin embargo, esta mujer no deja de bendecirme. El raciocinio nos traiciona. Nuestra naturaleza nos traiciona. Nuestro sentido de autosuficiencia nos traiciona. El concepto del fariseísmo nos traiciona. La religiosidad, la tradición, la costumbre. Analizamos las cosas de Dios con una mente que en ocasiones yo le he dicho que es numérica, hablando de cantidades de dinero, de cantidades de tiempo, de cantidad de esfuerzo. Y vemos a una mujer que sencillamente no escatima el tiempo, no escatima su condición, no escatima en el dinero y gasta un perfume de 300 denarios, el salario de un día. O sea que casi el salario de un año. Ella lo derrama en la presencia del Señor. Y Jesús afirma algo poderoso. Dice que hasta el fin de los tiempos, donde quiera que se hable del evangelio, se hablaría de ella. Pero más me interesa saber que hasta el fin de los tiempos, el Espíritu Santo daría testimonio de ella. Por eso es que dice eso. Pero para que el Espíritu Santo dé testimonio de ella, por cuanto el Espíritu Santo vino a hablar a la tierra lo que el Padre y el Hijo hablan, me llama mucho más la atención de entender que en el cielo se seguiría hablando de ella. Eso me fascina. Eso me fascina. Es un amor entonces que traspasa el límite. Es un amor al que usted y yo tenemos que anhelar. Pero necesitamos permitirle al Señor llevarnos al mismo. Entonces, puede ser que alguien aquí en esta mañana esté esperando un milagro y me diga, pastor, no se preocupe, el día que Dios me haga un milagro, el día que Dios me conteste la petición, me rendiré sencillamente a sus pies. Peligro, porque Simón el leproso, Simón el fariseo, no consiguió eso con el milagro. Hay algo más. Yo decía la semana pasada y reitero, yo puedo estar parado esperando que Dios me conteste tal petición y en la expectativa de la petición que se me vaya a contestar, estoy con gozo, estoy con alegría, estoy lo que en español se diría pompeado.
Estoy, dentro de una semana me van a contestar si me van a dar el aumento. Mientras tanto, le voy a meter ayuno. Pastor, cuente conmigo esta semana en la oración de las 4 y vamos a estar ahí, voy a estar en todos los cultos, le voy a presentar ayuno. Cuando llega el lunes y viene una negativa, seguida decimos, pastor, pero yo hice lo que tenía que hacer. Y se nos cae el mundo. Tengo otra petición, más adelante ocurre lo mismo, se me cae el mundo y de repente nos vemos sin razones para adorar a Dios. ¿Sabe por qué? Porque basamos nuestra adoración, en las cosas que Dios nos puede hacer, en las cosas que Dios nos puede dar. No acabamos de aprender que se trata de lo que Dios ya hizo. Hasta que un cristiano no empiece a entender lo que Dios ya hizo, le va a suceder lo que al fariseo. Se va a quedar en una mera expectativa de adoración. En algo cálido, en un compartir. Lo invité a casa. Lázaro lo invitó a su casa. Yo también lo estoy invitando a mi casa. Le estoy sirviendo comida. Pero había una diferencia. Uno basaba su adoración en él y el otro sencillamente se rindió. Cuando el mundo se nos cae, cuando mi boca es silenciada en la adoración, yo que debo de acabar de entender que estoy basando mi servicio a Dios en lo que Dios me puede dar. Pero cuando una boca no es callada ni silenciada, cuando una persona comienza en su peregrinar y no se detiene es porque entendió finalmente lo que Dios hizo en una cruz del Calvario. Cualquier cosa sobre la faz de la tierra puede ser detenida. Dios te puede prometer una casa y no dártela. Dios te puede prometer un trabajo y sencillamente no dártelo. Apareció la oposición, se levantó un enemigo. Los 7 pasos de reprensión no funcionaron, los 7 pasos de la felicidad tampoco. Perfecto, estás ahí. Dice, Dios falló. No. Solo hay algo sobre la faz de la tierra de lo cual tú y yo deberíamos de estar agradecidos. Y fue lo que ocurrió en la cruz del Calvario cuando Jesucristo dijo, consumado es, no hay diablo que lo pueda detener ya. Más nada prometió el Señor. Y lo prometió una vez fue terminado. No es que falta algo. De ahí en adelante Dios te dice, confía, pídeme y te daré. Pero no esperes los muchos sí. No esperes otra frase como aquella, consumado es. Yo no me puedo dormir en los laureles porque Dios me ha dicho, he puesto tu firma. He puesto mi firma a tu lado. No me puedo dormir. Tengo que permanecer agarrado de la justicia que hizo Jesucristo en mi vida. De haberme reconciliado con el Padre. Debo de comprender cómo comprendió aquella mujer. Se me ha perdonado mucho. No puedo asumir la postura del fariseo. Yo soy fariseo y soy bueno. ¿Cuál es la postura? ¿Se acuerdan la parábola que el maestro hizo? ¿O dijo o contó? Llegó el fariseo a lo que era el altar. Llegó a su lugar de adoración y se para y se daba golpes de pecho. Yo soy bueno. Yo soy justo, yo camino correctamente. ¿No se da cuenta que esa actitud pone su mirada en usted mismo? Yo hice, yo hago, yo dije. Sin embargo, hay un publicano atrás postrado en el piso que no se atreve a acercarse y dice, gracias por ser propicio. Ahora, ¿por qué quise traer el repaso? Si quiere oír más del domingo, pues mírelo en YouTube. Porque yo acabo de leer una palabra que la he leído montones de veces, pero algo estalló. Algo que yo dije, eso estaba ahí, nunca lo había visto. Jesús está orando. Primero me fascina oír, Simón, Simón. Me lleva a la experiencia de Jacob, Israel. Simón, Pedro.
una transición de cómo el hombre te llama, como Dios te está llamando. Poderoso. Ya con eso tengo para comenzar a pasear. Pero no me voy por ahí. Oye, le dice, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Qué bueno servir a un Dios que conoce lo que ocurre allá arriba en el cielo. Y se adelantó y le dijo, he orado. No le dijo orado. No le dijo orado, porque yo en una busqué, déjame ver cómo aparece. Y puse en esto de buscar la concordancia, pongo la palabra orado y no me aparece el texto. Y yo, caramba, me pongo a buscar más. Yo dije, déjame ver cómo aparece realmente esto. ¿Usted leyó? Conmigo. Dice, he rogado para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. Ahí es que está el asunto. Ahí sería un segundo mensaje. Él le contestó, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Usted conoce esto muchas veces. Deme un brinquito y permítame ir presentándole los datos poco a poco. Ser cauteloso porque no quiero empezar y volverme descontrolado en el asunto. Vaya a Mateo y mírelo desde otro punto de vista. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo y lea esto, lea esto. En el capítulo 26, el versículo 34, Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y ya eso usted lo sabe. Y sabe también que dice, pero Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí se me presenta un dato que necesito que mantengas en tu mente porque me está diciendo, Jesús no está entrando en tela de juicio el asunto de morir, porque el que sabe todas las cosas sabía que estas personas iban a fallecer. El problema que Dios quiere dejar plasmado es el asunto de negar. Y aquí fue que esto hizo boom. Mire, para hacer una nota, uno de los problemas del ejército de los Estados Unidos es enseñarle, y específicamente he escuchado esto respecto a lo que puedan ser los Navy SEALs, la élite de las ramas, boinas verdes, todo ese sistema. Les enseñan a morir por la nación, les enseñan a morir porque está al lado, les enseñan a morir por la bandera. Pero no le pueden enseñar el regresar y haberlo perdido todo. Jesús sabía que Pedro iba a morir por él. Pero había algo que había que enseñarle a Pedro todavía. Yo acabo de decirte que hay un amor que es superficial. Yo te estoy hablando de un amor en esta mañana, o repasé el mensaje de la semana pasada diciendo que hay un amor que es cálido, donde tú te sientes cómodo. Hay un amor que es natural, hay un afecto, nos podemos compenetrar el uno al otro. Pero Jesús no está hablando de ese amor. Jesús no está hablando de ese amor. Pablo me revela de qué amor está hablando y yo quiero leerlo. Pero antes vuelvo y repito, hay una situación que Pedro tenía que enseñar. Está hablando con toda su capacidad, con todo su corazón, se ha desnudado. Lo llamamos a veces buena intención,
No me gustaría que me lo criticara, como normalmente acostumbramos. Merece mi respeto. Pero es el canal que Dios va a usar para enseñarnos a nosotros. Dije que Pablo me revela el amor antes de entrar al punto clave. Segunda de Corintios capítulo 5, si usted lo quiere tener, si no yo pues lo repaso para usted. Segunda de Corintios capítulo 5. El versículo 14 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y usted dirá, ¿qué significa esa palabra? ¿Se lo está preguntando o no se lo está preguntando? Creo que es reglamentario el preguntarse lo que es eso, a menos que usted sea un diccionario ambulante. Y yo pues tuve que ir al diccionario porque no la sé. Pero sí, él sí sentía esa inquietud de buscar la definición. La palabra constriñe, si usted quiere definirla al ladito en su Biblia, dice obligar, oprimir, reduce, limita, empuja, compele. O sea, es de domingo. Es de domingo. Cuando la palabra, no la quiero hasta usar mucho, te compele, como que te señala, como que te confronta. Y esa palabra significa obligar a alguien con fuerza o por autoridad a que haga lo que no quiere. Ay, debería de alguien estar brincando aquí conmigo otra vez. Yo siempre tengo este problema. Entonces, me permite traducir de nuevo el texto. Pablo está revelando porque el amor de Dios nos constriñe. Pero vamos a cambiarla ahora, perdón. El amor de Dios me obliga con fuerza a hacer aquello que no quiero hacer. Entonces, si yo sigo basando mi adoración en lo que Dios me puede hacer, voy a vivir una vida de ambigüedad. Voy a vivir una vida de contienda. Porque cuando no entiendo los no de Dios, cuando no entiendo las cosas que Dios me da, que no son conforme a mi oración, me molesto, me incomodo, entro en crisis, no hay una alabanza, me deprimo, me desanimo, me desilusiono, me decepciono. Cuando Dios me contesta positivamente, oh gloria a Dios, santo, aleluya, soy feliz, estoy en victoria, quiero testificar. Oh, santo, aquí estamos, pastor, vamos para encima. Hasta la próxima bofetada. Cuando me den la próxima vuelvo a ver, espérate. ¿Qué pasó? Estaba en victoria. ¿Por qué? Porque no estás basando tu amor en lo correcto. Lo correcto es volver atrás. Lo correcto es lo que Cristo hizo. Me reconcilió con el Padre. No lo acabo de entender. La reconciliación con el Padre es suficiente para que un cristiano no deje de alabarle. Pero mis ojos tienen que estar puestos en eso. Y ese amor verdadero, ese amor que estando en delitos y pecados Dios se acordó de mí. Ese amor verdadero que cuando yo no lo merecí, Cristo dio su vida por mí. Ese amor verdadero me obliga, me empuja. Yo no tendría que estar pidiéndote esto, aquello, lo otro. Nadie tendría que obligarte. Porque el amor de Dios te constriñe. Pablo tenía algo que aprender. Pablo tenía algo que aprender. Quiero volver al pensamiento que dije. Habló en su naturaleza. Habló conforme a su cariño.
Habló conforme al respeto que le tenía al maestro. Pudo haber hablado conforme a la admiración que le tenía a Jesús. Hello, no se lo diga a nadie. Pudo haber dicho eso por el miedo, porque no es fácil estar al lado de alguien que con sencillamente tocar del borde del vestido la gente se sane. Que con sencillamente rozar su sombra la gente se sane. Que el endemoniado le quiera brincar y salga como un corderito. Que el desnudo se acerque y salga vestido. Hello, no es fácil. Así que yo no dudo que también estuviera amándolo conforme al temor que tenga. Espérate, vale la pena tenerlo de mi lado. Así que hay un sinnúmero de sentimientos que pueden llevar a este hombre a responderle de la manera que le repuso. Algo te digo, Señor. Algo te digo. Si tengo que morir contigo, yo muero. Pero yo no te voy a negar. Y tú dices, anda, qué monstruo. Sin embargo, y hemos ya predicado bastante de eso, cuando yo voy a la experiencia en Juan, si va conmigo allí, 21, quiero que lo vuelva a ver. Después de Pedro, haber negado al maestro, lo niega, ¿no? Incluso maldice. Y usted dirá, caramba, este hombre merece la condenación eterna. Este hombre hay que talarlo. Este hombre hay que cortarle el vuelo. Este hombre no es de confiar. Dios sabe, amado, en qué espíritu nosotros operamos. Y qué bueno que Dios no vino a destruir, sino que vino a darnos forma. Y qué bueno que nada se le pasa. Él sabía por cómo Pedro le había hablado. Y lo que me fascina de esto es que él sabía hacia dónde lo llevaba. ¿Alguien oyó eso? O sea, Dios sabe en qué espíritu usted está operando. Si en vez de seguir caminando como caminó el Simón, el fariseo o el leproso, comenzáramos a ver más a esta mujer cómo se desenvuelve a la hora de la adoración, yo creo que más personas vivirían la experiencia de Pedro. De su naturaleza, de su superficialidad. De lo superfluo en su vida, se me fue. Perdonen allá. De lo que es superfluo en su vida pasó algo profundo. ¿De a qué me refiero? De más está, ya he predicado, de más está decir que Jesús lo mira cuando lo niega, cuando lo maldice. Esa mirada tuvo que haber sido no una señaladora, no como dicen a veces los rayos láser de Superman, no. Yo creo que una mirada de amor, una mirada profunda de amor. Eso tuvo que haber penetrado en algún sentido en la vida de Pedro. Permítame mantenerlo ahí. Pedro se va al salón, comenzaron allí los argumentos. No dudo que alguien haya dicho, hecho Pedro, lo negaste. Ponte en mis zapatos. No sé lo que pasó. Lo poderoso es que al tercer día Jesús despierta de la muerte, saluda a María, dile a los muchachos que estoy bien, pero algo se había prendado de su corazón. Hey, dile a Pedro que estoy bien. Hay algo que va a ocurrir. Se le presenta a Pedro, se le presenta a los otros, pero Pedro todavía no había entendido. Pedro todavía no había entendido. Se fue a pescar. Regresó a aquel lugar de donde Dios lo había sacado. Retrocedió. Se quitó las vestiduras de pescador de hombre y se puso de nuevo las vestiduras de pescador de agua salada, de agua dulce. Son mezclas que habían en ese mar específicamente era sal de sal, era un choque entre ambas aguas, por eso la salinidad que tenía y había mucha muerte en ese lugar. Bueno, pero eso es otra clase de ciencia. El asunto es que está pescando, fracasa una vez más esa noche y llega el maestro a la playa
y le dice al maestro, el maestro les dice, ¿habéis pescado algo? Ellos responden que no. Me lo imagino frustrado. El discípulo amado dice, caramba, esa es la voz del maestro. Pedro reacciona, se vuelve a vestir y sale corriendo a la playa. Cuando llega empapado, lo que le tomó a él, le tomó a los otros también llegar, pero en el interín hay una plática. Pedro, ¿me amas? Yo me lo imagino siendo el Pedro conocido, si es que nada ocurrió en esos últimos momentos, si es que la mirada no lo impactó. ¿Sabes que te amo? ¿Sabes que te dije que yo iba a morir por ti? Sin embargo, la respuesta no es la misma. La respuesta es diferente. ¿Me amas más que estos? Sí, Señor. Sabes que te amo. Jesús no entra en tela de juicio de nuevo. No le saca en cara aquello. Sin embargo, solo le dice, apacienta mis corderos. Vuelve y le pregunta, Pedro, o Simón, perdón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis ovejas. Tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me ama? Pedro se entristeció. Pedro se entristeció. Pedro se entristeció y le dijo, porque le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Qué habrá pasado aquí? Porque aquel hombre explosivo, aquel hombre que confiaba en un amor pleno, aquel hombre que decía que eso se iba a acabar, ¿por qué ahora responde de esta manera y terminas entristecido? Y ya no tiene aquel ímpetu, aquella fuerza. ¿Qué estaba pasando en él? Aquí fue que esto estalló en mi vida. ¿Qué había hecho Pedro? Había negado el maestro. Y si usted busca, pero ya mismo le digo, en la Biblia dice, Jesús hablando, que si nosotros negamos a Jesús delante de los hombres, Él nos negaría delante del Padre. Espero que alguien empiece a entender. Pero que si lo confesares delante de los hombres, serías confesado delante del Padre. Jesús lo dice en Lucas capítulo 12 y versículo 8. No lo está diciendo, no lo está enseñando Pablo, no lo está enseñando Pedro, lo está enseñando Jesús. Capítulo 12 y versículo 8. Os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Amado, Pedro lo negó. Y en el momento que Pedro lo negó, experimentó lo que la palabra de Dios hace en nosotros. El traspasarnos. Si usted había pensado que el pecado nos hace sentir mal, amado, el pecado embrutece a uno, sencillamente. El pecado no te hace más daño que sencillo embrutecerte. Entenebrece el entendimiento del ser humano. Sin embargo, la palabra de Dios nos hace daño. La palabra de Dios nos hace daño.
pastor se volvió loco, sáquenlo del altar. Y la Biblia dice en Hebreos capítulo 4, y yo se lo quiero leer de nuevo, a ver si entendemos, porque lo sabemos de memoria, pero mejor lo leamos. Dice en Hebreos capítulo 4 y versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante. La palabra de Dios viene a cortarnos, nos hace daño como la espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pedro se valía de su capacidad. Pedro servía al Señor por 3 años y había hecho milagros, había hecho señales, había predicado, había visto, andado con el Señor, pero todavía se valía de sí mismo. Y qué hermoso esos 3 años al lado del maestro. Pero cuando negó al maestro, algo pasó. Sintió por un momento la separación. Porque el que niegue a Jesús delante de los hombres sería negado allá arriba en el cielo. Cuando Pedro lo negó, fue como si lo hubieran traspasado. No como traspasa el pecado, repito, pero como traspasa a Dios. La Biblia habla de un momento dado, Pablo, que los tratos de Dios con el hombre producen tristeza. No como el mundo la produce, pero producen tristeza. ¿Y cuál es la diferencia con lo del mundo? Que la tristeza de Dios produce arrepentimiento. Pedro tenía que experimentar. Pedro acababa de pasar por el proceso que muchas veces usted y yo dilatamos, usted y yo nos negamos a aceptarlo, usted y yo salimos corriendo a la hora de tener que enfrentarnos. Es el proceso donde finalmente tú eres traspasado y traspasada por la palabra para que cambies ese sistema del mundo de pensar que estás adorando a Dios y entres a una verdadera adoración. Aquel hombre que respondía de una manera quizás efusiva, convencido, determinado, aquel hombre que dijo: yo voy a morir por ti, una vez experimentó la separación. Hello. No le quedó de otra que rendirse. Ay, no. Espérese, déjeme llevarlo a esto. ¿Qué va a pasar al final de los tiempos? ¿Qué va a pasar que tú y yo solo escuchamos y no logramos entender? Déjeme ponerse de otro punto de vista y ya mismo explico ese. ¿Qué habrá experimentado Jesús en la cruz respecto a este tema? Voy para allá también. Volvamos al primero. ¿Qué tú y yo hemos escuchado? Que al final de los tiempos, los que no están en Cristo vivirán ¿qué? La muerte eterna, la separación eterna de Dios. Yo lo que sé es que Dios me ama. El pastor loco ese está explicando Apocalipsis y yo ni lo entiendo. Y Dios es amor. Y ya yo lo acepté como mi Salvador. Pero cuidado, porque puedes estar en la conducta del Simón, el leproso. Dios tenía que transferir a un hombre que nos va a enseñar el proceso de Dios en nosotros. ¿Qué fue lo que vivió Jesús? Dije, en un momento Jesús dice: Lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? La experiencia de Jesús al no ver al Padre cerca de él, al no experimentar esa presencia que lo había acompañado mientras estaba en la tierra, fue suficiente para sacar de donde no tenía y hacer una exclamación de dolor.
No había hecho ninguna otra. Sencillamente habló del perdón, habló de sed, habló de la familia, habló de otras cosas. Pero en el momento de la separación momentánea, no pudo soportarla. Usted y yo no sabemos lo que pasará al final de los tiempos. Pero servimos a un Dios tan perfecto y grande. Aleluya. Que nos enseña a través de la experiencia de Pedro. Y Pedro, por un momento dado, al negar al maestro, fue negado en el cielo. Fue suficiente para que se arrepintiera. Podrá soportar la muerte, Pedro, pero no el negarme. Porque cuando niega, ay, 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 inmediatamente hay separación. Y después de conocer la presencia de Dios, ningún ser humano puede volver a sentir el desprendimiento. El que habló de una manera efusiva ahora estaba humilde. El que estaba de una manera victoriosa y vamos para encima que nos los comemos, ahora está mansito y humilde. Porque por un par de días había experimentado lo que es estar sin Dios. Por eso es que el escritor nos dice en el pasaje que habíamos leído anteriormente, Mateo, si usted vuelve y lo mira, dice la escritura y no lo digo yo, alabado sea el Señor. Mateo 35, no, el de cuál fue. Aquí me perdí yo un poquito, perdóneme, amado. Aquí estamos. Alabado sea el Señor. Estoy en Lucas 22, estoy en... Ay, se me pasó, se me cayó el papelito y aquí lo perdí yo con la efusividad. Nada, ya mismo me recuerdo, no puedo detener el mensaje, pero yo leí que decía que usted lo escuchó conmigo y dije, manténgamelo en el tintero porque dice, y tú regresarás y confirmarás a tus hermanos. Mateo 22, ¿estamos bien? Bueno, no sé. Alguien me lo confirma. Ese es. Pero présteme atención, no busque un texto, no me lo busque porque nos perdemos en el hilo. Es algo que no está tan sencillo a flor de uno mismo. Pedro tenía que vivir algo. Porque si Dios lo dejaba en su efusividad, si Dios lo dejaba en el calor humano, si Dios lo dejaba en el afecto fraternal, en su naturaleza, en decir yo te amo y tú me amas y todo está chilling. Este hombre tarde o temprano se convertiría como Simón el leproso en un sencillo adorador más. En alguien que sencillamente le da cuantas cosas a Dios y le dice ya te di suficiente. No siendo recíproco a lo que Dios nos dio. No entendiendo que el amor de Dios nos obliga a hacer cosas que no queremos hacer. Dios está buscando una generación en este tiempo que sea capaz de darle amor, que sobrepase los límites a Dios. El país necesita gente que decida traspasar los límites que establece el hombre. Alguien tiene que dar testimonio y ser capaz de darse por completo al Señor. Y yo no te puedo obligar a esa experiencia a menos que no entiendas los procesos que Dios quiere. Y Pedro es un buen ejemplo. Dios a través de su palabra quiere penetrar como espada de dos filos. Dios quiere cortarte finalmente. Y nos resistimos al proceso de la navaja. Nos resistimos a que nuestros pensamientos humanos se separen de lo que es el Espíritu. A veces pensamos servir a Dios en el Espíritu y no nos percatamos que sencillamente es nuestra alma reclamando el terreno que ha perdido. Y en el mejor de nuestros escenarios vemos a Dios que de repente trae una palabra y nos estasaja. Perdóneme,
decirlo así, nos traspasa. Y empezamos a contender si es el predicador. Incluso salen palabras de nuestros labios, el Señor reprenda. Porque yo estaba contento y de repente me siento triste, y Dios no añade tristeza con nadie. Te equivocas. Lo que dijo el escritor es que la tristeza del mundo no tiene parte con la iglesia, pero la tristeza de Dios sí. Pedro tenía que experimentar la separación para que cuando regresara le dijera a la gente, esto es en serio, lo que Dios hizo es en serio. Entonces, cuando Pedro muriera, sería olor fragante a Jesucristo. Antes de eso, sencillamente fuera un muerto más. Me entristece cuando morimos en el Señor. Me entristece llegar a ese evento sin haber experimentado lo que realmente me acerca a Dios. Créame que cuando esa palabra estalló, yo dije, Dios mío, Pedro lo negó, por lo tanto fue negado en el cielo. Habrá vivido 2 días y medio, 3 días, yo no sé cuánto, experimentando la separación. Ya no era como los 3 años, estar sintiendo el vacío. Ya no sabía, con razón regresó a los barcos, con razón se apartó, con razón se confundió. Pero qué bueno que Dios se levantó de la tumba pensando, búsquenme a Pedro, que estoy dispuesto a llenarlo, estoy dispuesto a llenarlo, estoy dispuesto a llenarlo. Yo no sé lo que tú hayas vivido. No sé lo que tú hayas vivido. No sé cuántas veces te has sentido separada de Dios, separado de Dios. Pero te tengo una noticia, alabado sea el Señor. Son cosas necesarias y tienes que entenderlas, tienes que aceptarlas. Son los momentos en donde Dios realmente te acerca. Son los momentos donde Dios te acerca. Sientes el fuetazo, sientes la separación, te sientes que todo te sale mal. Es más, te sientes deforme como el embrión. Y solamente te recuerdas que Dios te miró. Tus ojos vieron mi embrión. Yo me imagino a Pedro recordando la mirada cuando allí le estaban abofeteando y él le estaba negando. Alabado sea Dios. Y salir de la tumba y volver a mirar a María y decirle, María, me gozo de verte. Claro que sí. María, me gozo de que me quisieras embalsamar. Pero ¿sabes algo, María? Tengo un problema. Tengo a alguien que está en crisis. Tengo que ir a buscarlo. Se llama Pedro. Entonces hay un hombre de repente que luego de experimentar la separación ahora lo piensa 2 veces para hablar. Trabaja. Levántate. Levántate. ¿Me ama? Yo te contesté que sí. Pues trabaja. ¿Para qué te quitaste los vestidos? Te los tuviste que volver a poner. Ahora te los secas encima y camina. Te quiero volviendo a ser pescador de hombres. Pero me ama. Mira, Señor, yo bastantes veces metí las patas. Ahora tú eres el que sabes la verdad. Yo te estoy diciendo que te amo. Y volvió el maestro y le dijo, levántate a trabajar. ¿Cómo se manifiesta el verdadero amor? ¿Cómo se manifiesta el verdadero amor? El amor que aquella mujer pecadora transmitió en aquel momento, que Jesús exalta y le dice, no me la molesten más porque buena obra me ha hecho. ¿Cómo tú consigues que las voces que te atormentan sean calladas en la vida? No es diciendo un te amo. No es cantando uno de los hermosos himnos que cantamos y luego de eso salir por ahí siendo quizás de una manera como Pedro, asumiendo posturas y hablando de situaciones y tratando de discutirle al Señor que se equivoque en el trato con nosotros. La manera es trabajando. La manera es cambiar ese signo de tiempo y de espacio que le hemos dado a nuestra adoración. Es una adoración sin medida. Es una adoración sin cantidad. Es una adoración que no, pastor, usted me está exigiendo que yo venga 5 días. Yo le puedo dar 1 a las 4. No, yo no sé si estás entendiendo este mensaje, pero deberíamos de cambiar nuestra actitud con respecto a eso, porque ahí puede ser que estés entrando al proceso del que Pedro entró.
La palabra nos está traspasando. La palabra nos está traspasando. La palabra está causando mayor dolor que el pecado. La palabra está penetrando y me está dejando ver mi naturaleza humana y el espíritu. Y Dios está deseoso de que le correspondamos. Bien claro que lo dijo Pablo. El amor de Dios nos constriñe, nos obliga a hacer cosas que no queremos. La carne te dice duérmete porque vas a pasar todo el día bobo. Tú te vayas boba, vas a tener que tomar mucho café. Dile al pastor que tú no puedes, que como él está libre, que él lo haga, porque él va y se acuesta a dormir. Sí, claro, todo el mundo me está mirando. El pastor tiene que entender que todo tiene un orden debajo de la tierra. Sí, el pastor entiende todo eso. Pero hay algo en el interior que te dice, Dios está buscando un amor que traspase los límites. Dios está buscando un amor que traspase los límites. Porque tengo un pueblo de frente que me está diciendo, pastor, ¿cómo callo las voces? Yo te estoy diciendo cómo las voces se van a callar. Porque el día que tú le des ese amor que sobrepasa los límites y te postres, como hizo esta mujer pecadora, o María, como la llaman los otros escritores, automáticamente el Señor se levantará. Oiga, y dice el Antiguo Testamento, capítulo 10, y cuando Jehová se levanta, huyen de delante de él sus enemigos. Las voces se tienen que callar, porque Dios dice, no moleste más a mi siervo, a mi sierva. Dios está exigiendo un amor para este tiempo. Y yo no dudo que tenga cientos de pastores predicando este mensaje. Su venida está pronta, amado. Yo no sé si son 10, 15, 20, 30, 40, yo no sé cuánto es. Pero el mundo, escribía el otro día que está deseoso de alguien que lo saque de los problemas financieros que existen, porque no es nada más en Puerto Rico, es el mundo entero. El hombre ha pensado que su solución está en la inmoralidad y no saben que caen directo a la trampa. Oiga, y mi Biblia dice que cuando esas cosas acontezcan, erguíos vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Pero peligroso es para la iglesia no haber conocido el momento de separación. Yo no quiero conocer muriendo el estar separado de Dios, ¿sabe? Porque al hombre le es dado que muera una sola vez y luego el juicio. Yo no quiero conocer la separación de Dios muerto, yo la quiero conocer vivo. Yo quiero experimentar ahora que la palabra me traspase como traspasó a Pedro. El sentirme. Aquí hay gente que ha pecado y se me siente mal, se siente avergonzada y no quiere levantarse porque de repente se convierten en fariseos, en fariseas que se les olvida la misericordia y la bondad del Señor. Hay un Dios que ha permitido eventos en tu vida que no los permitió para destrucción, sino para levantamiento. Te quiso trasladar de un lugar al otro, de la naturaleza humana a la naturaleza divina. Te quiso mostrar la experiencia del genuino amor a Dios. Lo que estás viviendo te lleva de un umbral a otro. Lo que tú estás viviendo te lleva más cerca de Dios. Pero está la opción como hizo Pedro. Tú sabes todas las cosas. O está el continuar altivos y rechazándolo porque todo te sale mal. Si eres de los que sencillamente dilatas el problema es porque, no repito, no entendiste. Y Dios va a seguir intentándolo. Oye, y a veces no nos damos cuenta que se nos cierra a la derecha y a la izquierda y se nos cierran y se nos cierran y se nos cierran y empezamos a sentirnos como que nada sale bien y no entendemos. Hay un Dios que te está llamando a atención. Mírame. ¿Qué hizo Pedro? Remóntese al evento. Lo negó una, lo negó dos, lo negó tres. Y antes de irse del lugar, lo miró. Y se encontró con la mirada. Y en su descomposición, aquella mirada lo sostuvo.
Me remonto un poquito al mensaje del domingo en la mañana y traigo una aseveración. Un embrión es frágil. Tras que es deforme, es frágil. Es indefenso. Por eso usted oye hablar de que en ese momento se permite el aborto. Es algo deforme, es una masa. Frágil. Yo me imagino a Pedro chocando con aquella mirada y viéndose igual. Un embrión deforme. Un etcétera. Yo no sé usted, pero a veces uno decía, caramba, me siento un etcétera. O sea, no hay palabras para describir cómo me siento. Y espero que no sea tan antigua la frase y yo sea tan viejo, pero antes decíamos eso. Leli, el problema entonces que si era para los viejos, para nosotros. Alabado sea Dios, porque Lilian Alvarado dijo también que sí, o sea que tengo problemas. Estamos entrando en edad. Hay una persona experimentando eso y aquí lo hay también en esta mañana. No creo que sea responsable de mi vida extender y prolongar esto mucho, porque bastante difícil es para digerir. Yo me gustaría que te identificaras en qué punto de la vida de Pedro estás. Me gustaría que por un momento pudieras decirme cómo te sientes. ¿Te sientes capaz de decirle al Señor, papá, lo que venga yo le meto mano? ¿O estás cabizbajo, recordando la mirada en el proceso de la separación, donde sientes que ya Dios no te mira, donde tú dices, caramba, Dios se olvidó de mí? O puede ser que te sientas tratando de realizar aquellas cosas que hacías antes, tratando de identificar algo que te llene, algo que por un momento te satisfaga como para tener la excusa. Date cuenta de Pedro. Pedro no pudo hacer nada hasta que el maestro sencillamente apareció en la playa. Si alguien me lo permite decir, creo que Dios es capaz de aparecerse en la playa de tu vida. Creo que Dios es capaz de aparecerse hoy en tu playa, si eres capaz también entonces de reconocer. La palabra de Dios traspasa, iglesia. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta separar, hasta cortar. Y al cortar, tú te das cuenta dónde estabas parado y qué estabas haciendo. Y de repente Dios puede llevarte a la dimensión que quiere. Pedro jamás volvió a ser el mismo. Su confianza en sí mismo se fue. ¿Ha escuchado testimonios en ocasiones que dicen, oiga hermano, cuando yo estaba en el mundo, yo me amanecía todas las noches y yo llegaba a casa a las 6 de la mañana y me disparaba la maroma de irme a trabajar todo el día? Y lo hacen con esa, y cuánto más ahora para el Señor. Yo voy a quedarme en la vigilia y mañana a trabajar. Y de repente lo haces una y la primera vez te sale bien, pero ya la segunda, pastor, usted sabe que pasa que tengo que descansar y tengo que ser sabio. Es que Dios nos añade sabiduría ahora y yo tengo que dormir porque mañana yo trabajo. Sencillamente estás en tu naturaleza, sirviendo a Dios con tu fuerza, sirviendo a Dios con tu pretensión, con un afecto fraternal, con algo que sencillamente le llamamos calor humano. Aquella mujer se postró, se rindió. Aquella mujer rompió el perfume. Aquella mujer fue capaz de irse por encima de todo lo que el hombre conocía como amor. Ahora veo a Pedro comenzar aquella búsqueda. Y se le dio instrucción: no salgas de Jerusalén hasta que seas lleno del poder
Pedro lo entendió. Hoy hay una iglesia, y no hablo de mí, no hablo de la mía, ¿sabe? Hoy hay una iglesia que no le interesa el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué será? Si cuando yo veo a aquellas personas que Pedro las instruyó por dirección del Señor, y después instruirás a tus hermanos. O sea, aquellos que fueron instruidos los veo obedeciendo. Ya no se valían de su capacidad. Esperaron ser llenos del Espíritu Santo. Esperaron hasta la llenura. Oiga, y el Pedro, lleno ahora del poder, volvió a la experiencia efusiva y se paró en medio de todos y les dijo: óiganme, gente de Jerusalén y de otras naciones, estos que veis no están ebrios, sino que adoran al que ustedes condenan. Óigame, hay que tener pantalones para decir eso. Hay que tener autoridad para decirlo. Ya no es la efusividad. Ya no es la arrogancia. Ya no es el verbo, sino el Espíritu. Repito, hoy veo gente que ya no predica eso. Hoy vemos gente que no le interesa el bautismo. Hoy vemos gente que no le interesa, sino las celebraciones y los conciertos. Hoy vemos gente predicando mensajes modernos, hablando de ceremonias de judíos de nuevo, hablando de enseñanza antiguas, en vez de sencillamente sostenerse de aquella hermosa frase: consumado es. Y dejar que ese amor los constriña, los empuje. Así que imagínense en esta mañana que aquí gente salga empujada. No porque yo le pedí que me ayudara esta semana en la oración porque estoy ausente, sino porque sencillamente el poder de Dios está tratando con usted. La palabra lo está confrontando, la palabra le está haciendo daño, la palabra lo está estremeciendo y usted se da cuenta que todavía no ha sido recíproco al amor que Dios le ha derramado. Aquí no hay nadie de nosotros que podamos decir que le hemos correspondido al Señor como debería. Lo hermoso es que mientras hay vida hay esperanza. Nos sentimos realizados y realizadas con lo que hacemos. Pero hay algo que he descubierto y yo no sé si mi pastora será capaz de dar testimonio. Yo creo que sí. Y cada vez que hago algo, yo no sé por qué, surge el deseo de algo más. ¿Verdad, hermana Esther? Hacemos algo y de repente queremos hacer más. Y terminamos otra cosa y queremos hacer más. El amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos constriñe. Y me obliga. Y me obliga. Y yo pudiera decir una mañana: tengo sueño, me voy a quedar en casa. Pero me obliga. Pero me obliga. Pero me obliga. Oye, no me obliga. Y ya, lo que voy a decir: cierren las puertas, como es, tum, tum, tum. Cierren las puertas, es un secreto. Mira esa, se acordó. No me mueve el amor a las vidas. No me mueve el amor a las vidas. Riega el secreto. ¿Por qué? Porque cuando la vida te trata con ingratitud, porque cuando la vida no te corresponde, ¿qué hacemos? ¿Sabe lo que me mueve? Su amor. Y cuando me mueve su amor, amo la vida por encima del desprecio. Cuando lo amo a Él, amo las vidas por encima del desprecio. Y me desprecian por un lado y me meto por el otro. Y tú me dices que no, yo vuelvo y te digo que sí. Y no me canso. Porque el amor de Dios nos constriñe.
llevó a María a derramarse. Llevó a Pedro, el amor de Dios llevó a Pedro al límite. Wow. Yo espero que alguien aquí lo haya visto como lo estoy viendo yo. O sea, estando vivo, lo llevó a la muerte. Estando vivo, lo llevó a la muerte. A la separación. Razón suficiente. Conoció la diferencia de caminar en amor y sin amor. Lo constriñe. Pedro se rindió. Pedro se entregó. Pedro lo predicó. Y tanto fue el impacto que la teología dice, no lo dice la Biblia, que este hombre cuando lo iban a asesinar, en tiempos de que todavía crucificaban, dijo, házmelo al revés porque yo no puedo ni morir como el maestro. El que gritó, soy capaz de morir por ti, ahora sencillamente se había rendido. Alguien aquí hoy que reciba eso. Alguien, no voy a dilatarlo más, yo acabé. Alguien que crea alguien que entienda lo que yo acabo de decir. Vamos. Le doy un muñequito más para que piense. Un muñequito. Yo quedé tan, como le dije, desarmado con esto. Y este era de otro mensaje, pero la intro. Siempre hemos pensado que cuando Jesús, luego de esta conversación en el Evangelio de Juan, termina hablando, que va caminando con Pedro y viene Juan y dice, mira, este nos sigue. Él sale y le contesta, ¿y qué a ti si yo quiero que este no vea la muerte sin antes conocerlo todo? Oh, me da la impresión. Me da la impresión que en ese momento había dos personas que estaban entendiendo. Dos personas. Una viviría la separación y una viviría la eterna presencia. Y años más tarde vemos a Juan, cuando en ese capítulo 4 de Apocalipsis dice, sube acá mi siervo y te mostraré las cosas que acontecerán fuera de esta. No soy teólogo, no quiero romper ningún disco de teología, ningún mucho menos un libro. Pero fueron dos personas. Uno sintió la separación eterna y uno la presencia eterna. Ambos fueron impactados de tal manera que dieron su vida por Jesús. Hoy Dios busca personas que hagan lo mismo. Se enteró que mañana sí, el martes salimos. Pero cuando yo tenga esa iglesia en las manos, ¿quién la va a pastorear? Cuando Dios me siga llevando a los lugares para establecer un ministerio mensajeros del Señor, ¿quiénes saldrán de este sitio? Todavía no tengo un avión y no espero jamás tenerlo por las consecuencias que eso significa. ¿Quién pagará los vuelos? ¿Quién decidirá terminar de señalar que me fui a pasear y comenzará a entender que el amor de Dios nos constriñe? Que es el amor de Dios que nos lleva a decir que allá al frente necesitamos un estacionamiento. Que es el amor de Dios que me dice, compra ahí al lado y comienza a trabajar con una niñez enferma. ¿Qué amor nos constriñe que me dice, compra en un lugar olvidado, que a ningún concilio le interesa una casa de madera y adora a Dios en ese lugar? ¿Quién? Pero ¿cuántos de nosotros estamos contendiendo? ¿Cuántos de nosotros tratamos de sacar el diezmo el centavo porque a Dios no se le puede dar más porque le exige solo el 10? ¿Cuántos de nosotros todavía estamos pensando si es en el neto o en el bruto?
Si voy a comprar la casa, pongo el neto y descubro todas las entradas para que me aprueben la mansión. Pero a la hora de diezmar saco todo lo más que puedo. Cuando Dios dijo, dale a César lo de César y a Dios lo de Dios. Es que en el Nuevo Testamento no se habla de diezmos, pastor. Eso es cierto, yo lo prediqué. En el Nuevo Testamento no se habla de diezmos, se habla de todo. Dale el 100% a Dios. ¿Cuántos negocian ahora el 10? Yo sabía. Venimos viernes, venimos domingo y queremos convencer a Dios. Venir un miércoles y sentarnos a escuchar a alguien resulta algo excesivo. Y me pregunto, ¿se comparará con lo que Dios hizo? ¿O yo todavía estaré sirviendo a Dios en el espíritu del fariseo? Me sanaste, me salvaste, me viniste a ver, pero estoy negociando mi adoración. Te invito a casa, pero no te doy agua. Te invito a casa y no te doy aceite. Pero alguien que comprendió lo que Dios hizo, lo derramó. Decidió pensar, ¿qué más puedo hacer para Dios? Vamos, incline su rostro. Dije que le iba a dar una gotita y por poco le doy el segundo mensaje. Yo quiero cantar, pero antes quiero orar. La experiencia de aquella mujer me lleva a un himno que cantamos mucho y es un himno que a mí me impacta demasiado. Yo quiero darte más, yo quiero más. No sé mucho de eso, pero creo que es perfume o algo. Así que dentro de un momento cantamos ese himno un momentito antes de entregarle a la pastora. Permítame orar. No le voy a llamar. Si alguien se quiere reconciliar, si alguien quiere regresar a casa, si alguien quiere entender lo que yo acabo de transmitir hoy y decir, pastor, pues mire, corra a este altar, conviértase al Señor, reconcíliese con el Señor, vuelva a amistad con el Señor, sino donde usted está, amado, sencillamente humíllese. Iglesia, humíllate, por favor. Iglesia, deja que la mañana de hoy sea el comienzo de donde tú permitas a la palabra penetrarte. Deja de negociar. Correspóndele al amor de Dios. Vamos a permitir que la palabra nos traspase, por favor. Vamos. Vamos. Vamos a permitir que la palabra nos traspase. Vamos, por favor. Pedro, me negará 3 veces. Lo traspasó. ¡Zum! Como me negarás 3 veces, Pedro, lo que tú no sabes es que yo te negaré delante del Padre y por 3 días no me vas a experimentar. Ay, Dios mío, Pedro. Suficiente. Y el Señor nos dice en esta mañana, bastante habéis dado vuelta en el desierto, donde los he hecho sentir la separación de mí. Bastante habéis dado vueltas. Es tiempo de dejar de negociar. Es tiempo de dejar las excusas. Es tiempo de romper el perfume de nardo puro delante de nuestro Dios. Aunque eso conlleve el involucrar el salario de un año. Aunque eso signifique gastarnos para Dios.
llamados poderosos, donde unas cuantas gotas de lluvia nos detienen. Llamados poderosos porque unas horas de sueño nos preocupan. Quiero gente que tomen el perfume en sus manos. Vamos. Quiero gente que tome el perfume en sus manos. Tu matrimonio no puede ser obstáculo. Tus hijos no pueden ser obstáculos. Hay un grupo que sale este año. Hay que impactar. Hay que romper. Habrá alguien aquí que se quiera reconciliar. Habrá alguien aquí que diga: voy a corresponderle al amor de Dios. O si suena la trompeta, nos vamos todos para el cielo. Señor, presento una iglesia que se humilla delante de ti. Solo prediqué la palabra. Yo no conozco los corazones. No sé quién esté contendiendo conmigo. Yo no sé que aquel que esté sacando textos para refutarme mi mensaje. Solo prediqué lo que estalló delante de mí. Aquellos días para Pedro fueron suficientes para hacerle el daño necesario. Y así se arrepintiera. ¡Ja! ¿Cuánto más tendríamos que pasar por tales procesos? Una palabra en nuestra vida que nos haga daño, que finalmente nos rompa, que finalmente nos traspase el corazón. Una palabra que me haga sentir como tú me ves. Ay, Dios mío. Habla, Señor, y vas a hablar. Habla, Señor. Te adoro, Dios.